La mejor hora para meditar: por la mañana y la noche, cuando se abre la puerta del subconsciente. Debido a los cambios en la química cerebral que tiene lugar a diario, el cerebro produce serotonina, un neurotransmisor diurno que nos hace estar en alerta, y melatonina, un neurotransmisor nocturno que nos relaja para el sueño. La puerta del subconsciente se abre 2 veces, al acostarnos por la noche y al despertarnos por la mañana. Por eso es una buena idea meditar por la mañana o por la noche, porque te resultará más fácil entrar en un estado de alfa o zeta. A mí me gusta despertarme temprano para empezar el proceso, porque mientras aún estoy medio dormido, sigo estando en alfa. Prefiero crear, en este caso, un estado fresco. Otros prefieren meditar por la noche. Saben que su cuerpo, que ha estado tomando la batuta durante el día, está ahora demasiado cansado como para hacer la mente. Mientras aún están despiertos, pueden crear sin ningún problema, inspirándose en la fase alfa e incluso entrando en zeta. En cambio, meditar en la mitad de la jornada diaria cuesta más, sobre todo si trabajas en una oficina ajetreada, estás volcado cuidando a tus hijos o haces alguna actividad que requiere una gran concentración. Como en estos momentos te encuentras en el estado de ondas beta altas, te costará más cruzar la puerta. Controla la evolución en la meditación. Las prácticas contemplativas interiores hacen que la mente, el cuerpo y el cerebro estén presentes. En lugar de estar estresados anticipando alguna situación futura con la que nos hemos obsesionado, la meditación hace que el cuerpo-mente deje de estar anclado en el pasado y nos libera de las emociones que nos enganchan a la misma vida de siempre. El objetivo de la meditación es caer desde lo alto de un edificio con la lentitud y constancia de una pluma. Primero aprendes a relajar el cuerpo y a concentrar la mente al mismo tiempo. En cuando aprendes a hacerlo, dejas que el cuerpo se duerma mientras la mente está despierta o activa. La evolución es la siguiente. Si en el estado de vigilia te encuentras en ondas beta, de bajas a altas, dependiendo de tus niveles de estrés, en cuanto te sientas con la columna derecha, cierra los ojos, respiras hondo varias veces y miras en tu interior. Se desactiva el sistema nervioso simpático y se activa el parasimpático. El sistema de protección del estado de emergencia, lucha, miedo o huida se desactiva y se activa el mecanismo de protección interno para la regeneración a largo plazo, el crecimiento y la reparación. A medida que el cuerpo se relaja, tus patrones de ondas cerebrales empiezan a pasar a alfa. Si realizas bien la meditación, los patrones de onda de tu cerebro se volverán más coherentes y ordenados. Dejarás de concentrarte en los 3 grandes para convertirte en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. Ahora empiezas a sentirte conectado, completo y equilibrado, y sientes las emociones elevadas más sanas de la confianza, la dicha y la inspiración. Una buena orquestación genera coherencia. Si mi definición de mente en el cerebro es acción, o la actividad del cerebro procesando distintos flujos de conciencia, la meditación producirá de manera natural estados mentales más sincronizados y coherentes. Por el contrario, cuando el cerebro está estresado, su actividad eléctrica es como una orquesta de instrumentos musicales sonando mal. La mente pierde el ritmo, el equilibrio y el tono.
La diferencia entre las ondas cerebrales coherentes y las incoherentes. Tu tarea es interpretar una obra maestra, así que, si ante esta banda de músicos indisciplinados, egocéntricos y engreídos, que creen que su instrumento musical tiene que oírse por encima de los otros, insistes en que toquen juntos siguiendo la dirección de tu batuta, llegará el momento en que asumirás tu liderazgo como director y actuarán como un equipo. Es el momento en que las ondas cerebrales se vuelven más sincronizadas y pasan de beta a alfa y zeta. Aumenta la cantidad de circuitos individuales que empiezan a comunicarse de manera ordenada y a procesar una mente más coherente. Tu mente deja de ser estrecha de miras, sobreconcentrada, obsesiva, compartimentalizada, y deja de pensar en el estado de supervivencia, para volverse más abierta, relajada, holística, presente, ordenada, creativa y simple. Es el estado natural del ser en el que se supone que deberíamos vivir. Échale un vistazo al estado de coherencia, o a lo que también se denomina sincronicidad, el estado en el que el cerebro funciona armoniosamente. Un cerebro coherente es el escenario idóneo para la curación. Esta nueva señal ordenada y sincronizada que el cerebro le envía al cuerpo organiza los diversos sistemas en homeostasis. El sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema inmunitario, etc. también se vuelven coherentes. A medida que el sistema nervioso se reajusta a sí mismo, la enorme cantidad de energía que consumía el estado de supervivencia ahora se puede utilizar para la creación. El cuerpo empieza a curarse. Por ejemplo, José, un hombre que asistió a una de mis conferencias, me contó lo que le ocurrió cuando empezó a meditar a los 20 años. En aquel tiempo tenía en la mano izquierda 10 verrugas del tamaño de una aceituna. Le avergonzaban tanto que solía ir con la mano metida en el bolsillo para que no se la vieran. Un día alguien le dio un libro de meditación. El libro le enseñó a concentrarse en la respiración y a dejar que la mente se expandiera más allá. Una noche, antes de acostarse, decidió probar el proceso. En cuestión de segundos pasó de un estado sobreconcentrado y tenso a otro más expandido, abierto y centrado. Mientras se desprendía de su personalidad y de sus pensamientos y sentimientos usuales, dejó atrás las pautas mentales habituales motivadas por el ego de siempre, y adquirió un sentido del yo más expandido, cuando le ocurrió algo como en él. A la mañana siguiente, al despertar, descubrió que las 10 verrugas habían desaparecido. Impactado y rebosante de alegría, miró debajo de las sábanas para buscarlas, pero no encontró nada. Le dije que habían vuelto al campo cuántico de donde habían venido. Le sugerí que la inteligencia universal que mantenía su cuerpo en orden había hecho lo que siempre hace: crear más orden para reflejar una mente más coherente. Cuando su nueva mente más subjetiva y coherente coincidió con la mente objetiva y coherente, ese poder superior que fluía en su interior lo curó. Todo esto sucedió porque al salirse de lo vital y convertirse en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, al olvidarse de sí mismo, pasó del desorden continuo al orden continuo, de la supervivencia a la creación, de la contracción a la expansión, de la incoherencia a la coherencia. Entonces la conciencia ilimitada restableció el orden en su cuerpo y se curó. Meditación más acción. Una mujer abandona su estado de carencia. En mis talleres suelo pedir a los participantes que compartan historias asombrosas de los cambios ocurridos en su vida.
Monique, una terapeuta de Montreal, en Quebec, me contó hace poco su asombrosa experiencia. Durante la mayor parte de la adultez había estado viviendo sin darse cuenta en un casi constante estado de carencia. No tenía bastante dinero, no tenía bastante energía, le faltaba tiempo para hacer todo lo que quería. Ahora estaba pasando una temporada especialmente mala. El alquiler de su consulta había subido considerablemente. No podía convertir su hogar en un consultorio. Su marido y ella no podían pagar la universidad a la que su hijo deseaba ir. La lavadora se había estropeado y la inestable economía había obligado a varios pacientes a prescindir de sus servicios. Un día, mientras hacía la meditación que aprenderás en este libro y reflexionaba en las decisiones que había tomado en la vida, comprendió que no podía seguir haciendo lo que había hecho hasta ahora. Agacharse y capear el temporal con una mentalidad pseudo positiva de «pobre de mí, pero las cosas me podían haber ido peor». Admitió que siempre tomaba decisiones o intentaba resolver problemas desde la perspectiva de la carencia, la falta de tiempo, de dinero y de energía. Había memorizado este estado del ser. La carencia se había convertido en su personalidad. Monique era la apatía personificada. Tendía a decirse, que pase lo que tenga que pasar. Lo más irónico del caso es que había ayudado a sus pacientes a superar estos rasgos y a ser más proactivos y menos reactivos. Se hizo el firme propósito de cambiar de personalidad. Ya no dejaría que la vida la pisoteara ni permitiría que las cosas le pasaran porque sí. Después creó un modelo de quién quería ser, de cómo querían pensar y sentir. Se imaginó como una mujer que tomaba las decisiones disponiendo de una gran cantidad de energía, tiempo y dinero. Y lo más importante es que su meta de convertirse en esta persona era tan firme como precisa era su visión. Sabía quién no deseaba seguir siendo y había planeado cómo quería que su nuevo yo pensara, sintiera y se comportara. Cuando estábamos tan decididos a conseguir lo que nos proponemos y vemos con tanta claridad la nueva realidad deseada, la claridad y la coherencia de estos pensamientos producen las emociones correspondientes. Por eso nuestra química interior cambia, las configuraciones neurológicas se modifican. Eliminamos algunas antiguas conexiones sinápticas y generamos otras nuevas. E incluso expresamos nuestro código genético de distinta forma. Monique empezó a vivir su vida desde la perspectiva de alguien con un montón de energía y dinero que ha satisfecho todas sus necesidades. Se sentía de maravilla. Por supuesto, no desaparecieron todos los problemas de su catálogo de preocupaciones, pero estaba aprendiendo a vivir con otra mentalidad. Al cabo de varias semanas de tomar esta decisión, mientras se ocupaba de su última paciente del día, una mujer que había crecido en Francia, esta, recordando viejos tiempos, le contó que cada mes sus padres compraban un boleto de lotería francesa, tradición que ella mantenía. Aquella noche, al volver Monique en coche a casa, no estuvo pensando en la lotería. Nunca jugaba, porque como iba corta de dinero, darse este lujo le parecía una frivolidad. Pero al detenerse para poner gasolina y entrar en la tienda a pagar, vio en el mostrador varias clases de tarjetas de rasca y gana. Reconociendo que la nueva Monique, que vivía en la abundancia, podía darse el lujo de jugar a la lotería, se dejó llevar por sus impulsos y compró una tarjeta.